en esta cita para acá. Y quiero que me acompañes al libro de Primera de Corintios 10, versículo número 13. Primera de Corintios 10, versículo número 13. Los demás versículos los apuntas, igual ya los debes de conocer, pero siempre es bueno que traigas una libreta en donde puedas apuntar cada versículo que se te da acá, para que luego lo puedas estudiar en tu casa, y así si yo me llego a equivocar, tú puedes revisar ahí. Amén. ¿Ya lo tienen? Primera de Corintios 10, 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios. Está hablando acerca de una tentación, pero también él habla algo acerca de que Dios es fiel. Cada vez que venga una tentación a nuestra vida, tenemos que poner también a Dios por delante y decir: Dios es fiel. Aunque venga una tentación, Dios es fiel. Cuando hablo acerca de tentación, lo puedes cambiar también la palabra por prueba. Entonces, cuando venga una prueba, estés en medio de una prueba, tú puedes empezar a declarar: Dios es fiel, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar. Quiere decir que la prueba va a llegar. Dile al que tienes a la par: la prueba va a llegar, pero no te va a llegar una prueba que no puedas soportar. Entonces, lo que estás pasando el día de hoy es porque Dios sabe que lo puedes soportar, sino que con la tentación o la prueba proveerá también la vía de escape. Dile al que tienes a la par: hay una vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Hay un versículo que ahorita me recuerdo que en el libro de Santiago dice: resistir al diablo y el diablo huirá. Pero dice resiste. Quiere decir que lo podemos tener enfrente, a la par. Puede estarnos lastimando o golpeando. Dios nunca prometió que no nos iba a llegar la prueba. Vamos a estar en medio de pruebas, pero en esas pruebas lo que tenemos que hacer es resistir. Hoy en la mañana escuchaba a alguien que decía: el problema que tenemos para las tormentas es que cuando viene una tormenta nos empezamos a preparar, en vez o en lugar de habernos preparado con anticipación antes de que llegara la tormenta. ¿Cuántos de acá se preparan? No porque estemos declarando: va a venir una tormenta y entonces me voy a preparar. No. ¿Cuántos de acá se preparan diciendo: voy a leer, voy a estudiar, voy a aprender, voy a conocer de sus promesas, voy a conocer de su virtud, voy a conocer de su amor, voy a conocer de todo lo que Dios puede darme en la vida, para que cuando una tormenta se levante, entonces sé a quién acudir, sé cómo acudir y sé que Él va a calmar esa tormenta? Pero no entiendo cómo Dios obra, y esa es parte de mi mensaje esta mañana. Te quiero hacer una pregunta: ¿tú entiendes cómo Dios obra? ¿Verdad que a veces no entendemos cómo es la forma en la que Dios obra? ¿Alguna vez has pensado que lo que Dios hace no tiene sentido? Y en esta parte es fácil a veces quizás no entenderlo, pero aceptarlo. Cuando Dios me da beneficios, me bendice, cuando Dios me da algo sin haberlo merecido, o cuando llega un milagro. A veces no lo entendemos por qué Dios lo hizo, pero lo aceptamos. Pero ¿qué pasa cuando viene una prueba y quizás muere alguien por el COVID? Dios, ¿pero por qué te lo llevaste? Dios, ¿pero por qué le llegó la enfermedad? Y ahí nos cuesta un poquito más entender la voluntad o cómo es que Dios obra. También a veces no logramos entender por qué nuestros padres o algunos padres pasan por un divorcio. ¿Pero por qué se tuvieron que divorciar? ¿Será que era la voluntad de Dios? Porque por eso empecé leyendo Primera de Corintios, que dice que Él no da prueba que no podamos soportar. Voltea a la par y: no sos mi prueba, ¿va? Esta prueba sí. La enfermedad de un ser querido. ¿A cuántos se les hace fácil entender por qué una persona pasa enferma, es enferma pero es la voluntad de Dios? La muerte de un médico, de un salmista, de un pastor. Y quiero que aprendamos algo hoy, porque mira, Dios no se equivoca. Si tú estás pasando por una prueba, Dios no se ha equivocado.
Más bien siéntete dichoso, porque Dios confía y cree en ti de que esa prueba la vas a superar. Y entonces quiero que te aprendas algo esta mañana. No sé si lo vas a apuntar porque te lo voy a estar preguntando. Y es, Dios no se equivoca, pero no entiendo su voluntad. Y no sé cómo darte la señal para que lo repitas cuando necesito que lo repitas. Pero Dios no se equivoca, pero no entiendo su voluntad. Te puedo decir, decláralo esta mañana, o solo decláralo y tú lo vas a repetir. Hacemos un ensayo. Vamos a ver, decláralo. Ok, pero dilo así como que Dios no se equivoca, pero no entiendo su voluntad. O sea, trae a memoria esa prueba que estás pasando, porque Dios no se ha equivocado al darte esa prueba. Pero ¿será que ya entendiste la voluntad de Dios? ¿Va que no? Entonces dilo así. Dios no se equivoca, pero no lo entiendo, no entiendo su voluntad. Lucas 15, 11, 32. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y los repartió los viernes. Si quieres ver la prédica extendida de esto, lo puedes ir a miércoles live, y ahí la dimos este miércoles. Pero en el versículo 29 dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Este es el hermano del hijo pródigo. Y tenemos que tener cuidado porque a veces podemos venir y decir, Señor, ¿por qué has permitido que esta prueba venga a mi vida? Si yo te sirvo, si yo te ofrendo. ¿Y por qué viene esta prueba si yo diezmo? ¿Por qué esta prueba si ahora que estoy entregándote mi vida a ti, a tu servicio, a estar contigo siempre, ¿por qué viene esta prueba? Y tenemos que tener cuidado de ello, porque al empezar a ver lo que la prueba está ocasionando, dejamos de ver lo que tenemos en nuestras manos. Versículo 30, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Él entonces dijo, ¿nunca te ha pasado de que llevas tal vez unos 5 años dentro de la iglesia y aparece un hermanito nuevo? ¿Y ahora por qué el nuevo lo pone en la cámara? ¿Cómo diría la palabra? Dejémoslo a su imaginación. ¿Va? ¿Qué pasa a veces? Y entonces caemos en eso de yo tantos años sirviéndote y ni las luces me dejan tocar. Ya había ese hermanito que todavía mueve la cabeza cuando oye un sonido de allá externo fuera, música mundana, y sirviendo está ahí. Tenemos que tener cuidado cuando empezamos a caer en ese punto, porque estamos viendo a alguien más en vez de ver lo que nosotros tenemos. O cuando le hablamos a alguien y decimos, a usted, ¿y por qué no cambia pues? ¿Por qué no deja de vivir? O sea, sí hay que enseñarles pues, pero hay una forma, hay una manera de decirle, usted cambie, arrepiéntase, sino que el Señor se lo lleve o lo mando yo. Versículo 30, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. A los 2 hijos se les entregó la herencia, lo empezamos leyendo. Uno se la malgastó y el otro la aguardó. No solo tenía lo que el padre le había dado de herencia, sino lo que tenía en casa le pertenecía a él. Entonces hoy lo que quiero es que tú veas lo que tienes en tu casa. ¿Qué es lo que ya tienes que Dios te ha dado, pero que lo estás guardando, escondiendo por estar viendo? Y aquel porque sí lo bendice, y aquel porque sí está sano, y aquel porque puede hacer una casa de 3 niveles, y aquel porque sí le dejaron herencia y a mí no me dejaron nada, yo que era el menor, era el que me tenían que dar. Es que ya se te dio algo, pero por estar viendo lo del otro, no te das cuenta de lo que tienes en tus manos. Decláralo esta mañana. ¿Dios no se equivoca? Bien. Segunda de Reyes 4, Biblia de las Américas, versículo número 1. Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos. Esa es una viuda, se le había muerto el marido.
Pero esta está haciendo algo diferente a lo que el hermano del hijo pródigo hizo. ¿Por qué? Porque ella está diciendo, hey, mi esposo te servía. Mi esposo atendía la casa del Señor. Mi esposo estaba al tanto de las cosas que había que hacer en el templo. Ella no está reclamando. Ella está haciendo memoria al profeta de lo que su esposo había hecho. Pero también le hace memoria de lo que su esposo dejó. Y este murió y me dejó una deuda. Y al que le debemos vino a cobrar. Y como no tenemos nada, porque mi marido no dejó nada por encargarse tanto en la iglesia, que se quieren llevar a mis 2 hijos como esclavo. No sé si te recuerdas de esa historia. Esclavos suyos, versículo 2. Y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? A ver, ¿qué puedo hacer yo por ustedes? ¿Va que nada? ¡Qué silencio! Dime qué tienes en casa. Y ella respondió, tu sierva no tiene nada en casa más que una vasija de aceite. ¿Qué le contestó la viuda? No tengo nada. Mira el que tienes a la par, no tengo nada. ¿Ah? A ver, ahora sígala, ¿qué dice? ¿No tengo dinero? Lo único que tengo. ¿Ah? Dense en cuenta que ella dijo, no tengo nada. Y a veces estamos en esa posición. Es que no tengo nada. Empiece un negocio. Es que no tengo nada. Ofrende. Es que no tengo nada. Ayude. Es que no tengo nada. ¿Qué tienes? Solo una vasija de aceite. Y la historia sigue contando que le dice, ve y consigue más vasijas, enciérrate con tus 2 hijos en una habitación y empiecen a llenar con ese poco de aceite todas las vasijas que tienen. Cuando las terminen de llenar, véndanlas, paguen lo que deben y con lo que les sobre, vivan. Con lo que no tenía, con lo poco que tenía, pudieron pagar la deuda y vivir por muchos años. Un poco de aceite, sí. Vamos a declararlo esta mañana. Dios no se equivoca. Y ahora menos va. O sea, ¿cómo de un poquito de aceite voy a pagar todo lo que debo? Pero Dios no se equivoca. Primera de Reyes 17, Reina Valera 1960, versículo número 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. ¿Cuántos contestan así? Aleluya, gloria a Dios. Me voy a morir por esta enfermedad del COVID. Es la voluntad de Dios que todos los siervos muramos en esta temporada. Déjense de religiosidad. Que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para nadie más. Hay que tener cuidado cuando caemos en esa, ¿qué es? Envidia. Tengo para mí y para mi familia, tengo para mí y para los que están a mi lado, tengo para mí y los que me han ayudado, tengo para mí los que siempre han estado a mi lado, tengo para mí los... Para ustedes no. Dile que tienes al par, para ti no. Elías dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña de torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y tu hijo. Aquí el profeta le está enseñando un principio. Si te vas a morir, muérete. Ese no es mi problema. Si es lo último que vas a comer, comételo. Es tu problema. Pero me tenés que hacer primero a mí. Y no que solo para los 2 tenía, pues. Sí, pero alcanzaba. Pregúntenle a mi mamá. ¿Cómo es ese dicho que ella tiene? Que donde hay para 2 hay para 3. Y que un plato se puede partir en 2. Y que al caldo se le puede echar más agua. ¿Ah? Ya me pusieron piano porque ya voy atrasado. El principio. Dame a mí primero. Dame a mí primero.
Y la viuda le da de comer al profeta. Y dice que la harina y el aceite no escaseó hasta que volvió a llover. Cuando vemos el tiempo que no hubo lluvia, fueron 3 años y medio. Quiere decir que eso poco aceite y ese poca harina que tenía se multiplicó para 3 años. Cuando ponemos las cosas en las manos de Dios, entonces vemos la multiplicación. Me recuerdo que hay 5 panes y 2 peces. Pero cuando Jesús le dice, hey, denles de comer a esa multitud, los discípulos dicen, no nos alcanza, solo 200 denarios tenemos. ¿Y qué son 200 denarios? Para alimentar a toda esa gente, a toda esa multitud. Con 200 no compramos nada. ¿Cuántos de ustedes se van hacia el mercado? Esto me estás dando, esto no me alcanza. Claro, y sí, a veces sabemos que tenemos que dar más, pues, pero metámonos a la historia para que se multiplique. Sé que la condición está difícil, pero ¿por qué no cambiamos la perspectiva y decir, sí, esto va a alcanzar y va a alcanzar para hasta bendecir y voy a venir con más cosas del mercado? Quizás el dinero que llevas no te alcance, pero alguien te va a decir, usted lo estaba esperando, lo estaba buscando, usted lo quiero bendecir. Sí, con el dinero no compraste nada, pero Dios puso en el corazón de alguien más que te bendiciera por la declaración que hiciste decir, con esto me va a alcanzar y tengo que traer hasta para ayudar a más gente. Entonces vienen ellos y dicen, ok, Jesús les dice, ¿y qué tienen ahora? No tenemos nada, solo estos 5 panes y estos 2 peces. Ok, ¿y qué hace Jesús? Démenlos. Los agarra en sus manos, lo alza hacia el cielo y dice, gracias Padre, haz que estos incrédulos crean. Los baja y les dice, ordenen a todos los grupos en 50, vayan y repártanlo. Colocar las cosas en las manos de Dios, se multiplica y se bendice. Vamos a declararlo una vez más. Dios no se equivoca. Jueces 6, palabra de Dios para todos, versículo número 15. Y Gedeón respondió, perdón Señor, pero ¿cómo puedo salvar a Israel? Mi familia es la más débil de todas las familias de Manasés y yo soy el más joven de todos. O sea, no me he graduado, no he conseguido trabajo y no tengo nada para dar. Todavía mis papás me mantienen, todavía vivo en la casa de mi papá y no tengo que darte nada. Y me mandas a una guerra. Imagínense. Y ustedes a veces a los hijos los mandan a la tienda y ya están reclamando, y si los mandaran a la guerra. El Señor le dijo, pero yo estaré contigo. Podrás derrotar a los madianitas como si estuvieras peleando contra un solo hombre. Respondió Gedeón, si en realidad estás a mi favor, entonces muéstrame una señal para saber que en verdad tú eres quien ha hablado conmigo. Te ruego que me esperes aquí, que no te muevas hasta que yo regrese. Voy a traer mi ofrenda para ponerla frente a ti. El Señor le respondió, esperaré aquí hasta que regrese. Sino que no tenía nada, y no que era el más pequeño, y no era el que no tenía trabajo, y era el que no tenía ahorros, y era el que le habían robado todo, y su familia era la más escasa de todo ese pueblo. Pero va que siempre hay algo para dar. Y dice, hey, si me vas a dar la victoria, ya sé cómo funciona esto. Espérame, voy a traer una ofrenda. Y se va y prepara un cabrito y lo presenta como ofrenda delante del Señor, y Dios le da la victoria. Y entonces hoy te quisiera hablar acerca de qué cosas tienes a la fecha, porque a veces confiamos en lo que ya tenemos. Ya te llevé a qué tienes en tus manos, por muy pequeño que sea, Dios te va a bendecir, Dios lo va a multiplicar y Dios va a hacer algo con eso que tienes ahí. Pero ¿qué pasa cuando a veces empezamos a confiar en la cuenta del banco? Es que he ahorrado tanto, es que llevo 20 años trabajando y si ahorita me despiden me dan tanto de tiempo y con eso voy a poder hacer. Y empezamos a confiar en esas cosas. Jueces 7, versículo 2. Y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. Y entonces cuando empezamos a confiar en las cosas que a veces tenemos, en el negocio, esta es la época en la que el negocio se levanta y entonces voy a poder ser bendecido y entonces voy a poder comprarme lo que no había podido comprar en otras temporadas porque viene la mejor temporada de mi negocio. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando empiezas a confiar en esas cosas? Dice el versículo, no sea que Israel se vuelva orgulloso.
Cuando confiamos en las cosas que tenemos, empieza a entrar el orgullo. Y diga, mi propia fortaleza me ha librado. ¿No? ¿Tú crees que es el trabajo el que te va a bendecir? ¿Crees que es el negocio el que te va a bendecir? No, es Dios. Y hay que tener cuidado cuando entra el orgullo y cuando creemos que por nuestras propias fuerzas hemos alcanzado lo que tenemos el día de hoy. Ahora pues dice, proclama a oídos del pueblo cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y se vaya del monte de Galat. Y 22,000 temblaron y se regresaron. 22,000 hombres. Y le quedaron 10,000, dice. O sea que habían 33,000. 33,000 hombres tenían para pelear, y en la primera se regresan 22. Y fue el número de los que lamieron poniendo la mano en la boca 300 hombres. De 10,000 Dios se los reduce a 300. Si eran 33,000 hombres o 32,000 hombres y le quedan 300, ¿cuál es el porcentaje con el cual Gedeón se quedó? Vamos a ver, los matemáticos, ¿dónde están? 32,000 y se quedan con 300. Dejémoslo en 33,000 para que se les haga fácil el cálculo. 33,000 y se queda con 300. ¿Con qué porcentaje de hombres se quedó? No, el matemático, con el 1%. ¿Qué es el 1% de lo que tienes hoy? Es que a veces tenemos tanto que no le damos la oportunidad a Dios. Imagínate que tú tuvieras 33,000 quetzales en el banco y te dijera Dios, deshazte de esos 33,000 y solo te quedas con el 1%. ¿Con 300 quetzales, Señor? Sí, porque no quiero que entre orgullo en tu vida y no quiero que digas que por lo que tenías en el banco hiciste eso que vas a tener más adelante. Quédate con 300 y con esos 300 te voy a dar lo que tanto has estado soñando. Dios quiere hacer que tengamos poco para que Él nos bendiga y tengamos mucho. Pero a veces lo poco que tenemos no lo queremos soltar. La viuda tenía poco, pero le da primero al profeta. Primera de Samuel 17, ya casi voy terminando, 38. Saúl vistió a David con su armadura, le puso en la cabeza un casco de bronce y le revistó con una coraza. Luego David se ciñó la espada de Saúl sobre sus ropas e intentó andar, pero no estaba entrenado. Entonces le dijo a Saúl, no puedo moverme con esto porque no estoy entrenado. Yo le decía a alguien, ¿saben por qué no tenemos una casa en carretera de El Salvador? Todos. ¿Saben por qué ninguno de los que estamos aquí tiene una casa en carretera de El Salvador? Porque no estamos entrenados para tener este tipo de casa. Si no has logrado alcanzar algo es porque no te has entrenado para tener esa bendición. No es que Dios no te quiera bendecir. Te lo dije al principio. No nos hemos empezado a preparar antes que venga la tormenta, sino que nos preparamos hasta que tenemos la tormenta en contra nuestra. Si nos empezáramos a preparar para tener un tipo de esa casa, entonces Dios nos la daría. Pero no estamos capacitados ni aptos para hacerlo. Pero hoy Dios te quiere capacitar para que entonces estés listo para tenerla. Amén. Muy bien, vamos a declarar una vez más, Dios no se equivoca. Bien, versículo 39, se quitó pues todo aquello de encima. ¿Qué era lo que le habían dado a David? Un traje, un casco, una espada, un escudo, protección, armadura. Ve todo lo que le habían dado a él. ¿Será que eso sirve? Sé que a los hijos hay que dejarle herencia, pero también hay que dejarle algo más importante que Samuel, que el profeta Saúl. Ya me confundí. David y su hijo Samuel, sí, estoy bien ahí, va. Dice, de nada sirve haber obtenido todo lo que tengo si no le enseñé a mis hijos cuidarlo. De nada sirve dejarles herencia si no les enseñé a cuidar esa herencia. Entonces, ¿qué es lo que le tenemos que dejar a los hijos? Que puedan cuidar lo que un día van a tener. Por eso tanta gente dejando empresas grandes y los hijos traéndosela a la quiebra. Y entonces David dice, no, todo esto a mí no me sirve. Solo necesito una onda
agarra del arroyo 5 piedras y dice con una, pero me voy a llevar 4 más por aquello de que se levante. Y un bastón. Y con eso va y lo mata. ¿Qué era comparado una piedra y una onda? Con toda la protección que le habían dado. ¿Verdad que a veces todos queremos tener esa protección? Porque así es más fácil. No, esa protección te va a ser inútil. No te va a dejar caminar, no te va a dejar avanzar, no te va a ver la gloria de Dios. Así que hoy lo que tienes que hacer es quitarte todo eso que te has puesto encima. Es que con la cuenta que tengo en el banco, es que con la casa que tengo, es que el esposo que tengo, es que el negocio que tengo, es que el trabajo que tengo en la empresa donde trabajo. No, deshazte de eso y di: es Dios el que me bendice, es Dios el que me multiplica. ¿Qué tienes en tus manos? No importa qué tan pequeño es suficiente para que consigas la multiplicación, la bendición, el crecimiento, el ensanchamiento y el milagro. Tienes que empezar a hacer cosas simples para que Dios te dé las cosas grandes. Todos estos versículos hablan de guerra y de muerte. Analízalo. Si no habla de guerra, habla de muerte. Morir es una realidad. ¿Cuántos de ustedes no van a morir? 2 cosas te puedo enseñar ahorita. Una es que sabes el día que naciste, y 2 es que sabes que vas a morir. De esa ninguno nos libramos. Es un hecho que moriremos algún día y que puede suceder en cualquier instante. Por eso debemos esforzarnos por vivir una vida según el propósito que Dios destinó para nosotros. Filipenses 1:21 dice: vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué es lo que tienes hoy en tus manos? ¿Qué es esa cosa pequeña que tienes en tus manos el día de hoy? Creo que hemos estado hablando de eso, pero no te he dicho qué es lo que tienes. ¿Quieres que te diga qué es lo que tienes? Ponte de pie y pon tus manos así. Te voy a decir qué es lo que tienes hoy en tus manos. Pon tus manos así, ¿ves? Te voy a decir qué es lo que tienes hoy en tus manos. Porque míralas bien y di: ¿qué tengo? Un montón de rayitas, que estoy viejo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo en mis manos? ¿Estás listo para que te diga? ¿Sí? Cierra tus ojos. Solo cierra tus ojos. Lo que tienes en tus manos es un día más para vivir. ¿Qué harías si hoy fuera el último día de tu vida? Quizás pedirías perdón. ¿Va que si tienes cosas en tus manos? Quizás te pondrías a cuentas con Dios esta mañana y darle gracias porque te dio un día más de vida. Quizás a veces queremos tener más, pero no nos hemos dado cuenta de lo que realmente tenemos en nuestras manos. Todavía no. Quizás si hoy fuera tu último día, abrazarías a tu familia y le dirías: sigan adelante, sigamos. Quizás hacer una carta y dedicar un mensaje a tus hijos. Yo no sé si tú ya lo has hecho. Es que no estoy pensando en que vas a morir, sino que estoy enseñándote que si fuera hoy el último día, ¿qué harías? Por eso Brandon empezó diciendo: este viejito vive su último día. No porque vaya a morir hoy, sino porque lo vive alegre, se goza en el Señor. Así lo deberíamos de vivir. O quizás darle gracias a tus padres por todo lo que han hecho por ti. Quizás no te han dado lo mejor y lo que tú has querido, pero sí te han dado todo lo que está en sus fuerzas. ¿Qué es lo que harías esta mañana? Sin importar si estás enfermo o sano. Si eres, no sé, un arquitecto, un empresario, si eres un bachiller, si eres un albañil, no sé, sin importar lo que tú hagas, vive cada día como si fuera el último. Vale la pena esforzarnos para dejar un legado en el corazón de nuestros hijos.
Así que sin importar si entendemos o no entendemos la voluntad de Dios, vivamos hoy como que si fuera el último día. ¿Qué te parece si hoy le agradecemos a Dios? Y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Le dice, Señor, me he olvidado Si en mi por estarte pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiéndote y reclamándote y no reclamándote. sé qué sería Y se me ha olvidado de darte gracias a ti, que todo lo que tengo porque todo se lo debo a Él. es porque tú me lo has dado. Todo se lo debo a Él. Enséñame, dile, enséñame a vivir hoy como que si fuera mi último día, Se lo debo sin olvidarme que todo lo que tengo es gracias a ti. mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo